Amigos, ¿cómo están? Les habla Giacomo Longato. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Este va a ser el último video del año 2023, así que espero que les guste. Tiene que ver con un personaje muy interesante que mucha gente ha dejado de lado, pero nosotros le tenemos una deuda intelectual. Es decir, un personaje que creía en un mundo antediluviano y que el universo y el cosmos no era un lugar pacífico, sino que podía ser también violento. Me refiero a la vida y obra del autor ruso-norteamericano Immanuel Velikovsky, el padre del catastrofismo, que nació en 1895 y falleció en 1976, cuya obra maestra, Mundos en colisión, fue publicada originalmente en 1950. Immanuel Velikovsky era un psicoanalista que había estudiado con uno de los mejores alumnos de Sigmund Freud, pero también era una persona que tenía una investigación de mitología comparada, es decir, de estos antiguos textos que también se encuentran en el Antiguo Testamento y otros más que se encuentran en la India, en China, en aquellas antiguas culturas que desarrollaron la escritura y que dejaron vestigios de testimonios, de hechos importantes que para muchos es considerado como una mitología, un cuento o una leyenda de grupos tribales. Pero Velikovsky no lo veía de esa manera. Por lo tanto, la publicación de su libro creó una tremenda confusión. Se debe a que él creía que el cosmos, el universo, no era un lugar realmente pacífico, ordenado como un reloj suizo. Todo lo contrario. La teoría de Velikovsky es llamada catastrofismo, que se opone radicalmente al uniformismo, es decir, que hay una uniformidad en todo el cosmos. Satélites, estrellas, cometas, y que funcionan a la perfección, como si fuese una creación divina. En ese sentido, muy aparte de las creencias religiosas, Velikovsky comenzó a observar que habían determinados escritos, tales como el Éxodo del Antiguo Testamento, el Éxodo del pueblo elegido de Israel, así como el papiro de Ipuwer, escrito en el Antiguo Egipto en el idioma egipcio hierático, en las cuales se hablaba de una serie de circunstancias que tenían relación, comparándolo con el Éxodo del Antiguo Testamento, con las llamadas 7 plagas. Es decir, de acuerdo también al papiro Ipuwer, que cronológicamente eran las mismas épocas. Esto quiere decir del 1850 a 1450 antes de nuestra era, hubo un desastre natural en lo que todo se puso realmente en un caos completo en el Antiguo Egipto, donde inclusive hasta los jerarcas y demás perdieron todo. Se perdió los alimentos, se perdió el agua que se transformó en sangre, tal como la también en la Biblia. Uniendo estas dos mitologías o poemas alegóricos, tal como dicen algunos expertos, él llegó a la conclusión que el planeta Tierra había sufrido un tremendo desastre en gran parte de su superficie, lo cual prácticamente esto quedó grabado en forma traumática en las antiguas culturas, aquellos que lograron sobrevivir y poder escribir este evento. Los temas de investigación de Immanuel Velikovsky son realmente radicales. Sus teorías fueron fuertemente opuestas por la comunidad científica, tanto así que su libro, imprimido en 1950, titulado Mundos en colisión, realmente tuvo que ser suspendido por un tremendo boicot en contra de la imprenta y tuvo que pasar a otra imprenta para volver a ser imprimido porque se había convertido instantáneamente en un bestseller. Para los académicos, Immanuel Velikovsky hasta la fecha es considerado un pseudocientífico. Sin embargo, de acuerdo a los análisis realizados en disciplinas tan diversas como geología, astronomía, arqueología, paleontología e historia, entre otros, Velikovsky llegó a dar unas predicciones en 1950 que con el paso del tiempo, solamente en base a análisis de todas estas disciplinas y de antiguos mitos y leyendas sobre un fenómeno que fue a nivel mundial, el fenómeno del diluvio universal. Y ahí Velikovsky se dio cuenta de que el planeta realmente había sido víctima, por decirlo así, de una tremenda catástrofe de origen extraterrestre. Para ello, Velikovsky, comparando información de antiguas culturas con la ciencia como había avanzado hasta la década de los 50 y los 60,
En aquellas épocas del siglo pasado, Velikovsky llegó a la conclusión que existió un avanzado mundo antediluviano. Él fue el primero en acuñar civilizaciones antediluvianas, así como también la palabra amnesia colectiva que sufrió la humanidad. Es decir, la humanidad era víctima de una especie de mal, digamos, mental o psicológico muy grave que lo había llevado a una amnesia histórica debido a un evento que realmente fue traumatizante para los habitantes de esa época hace miles de años atrás, que quedaron escritos en las leyendas, principalmente conocidos como el diluvio universal. Así que amigos, ya saben, si algún autor, escritor famoso o no comienza a hablar de que la humanidad padece de una amnesia colectiva del pasado, se lo debemos a Immanuel Velikovsky, como también la creencia de una avanzada sociedad antediluviana que tenía un gran conocimiento astronómico. Aquí vemos un ejemplo de sus escritos que han dejado en los archivos de Velikovsky, que están en inglés por el momento, pero aquí prácticamente está la información de que antes una civilización preadámica, se podría decir, era la que tenía un conocimiento astronómico y que ya conocía que se iba a dar un evento catastrófico conocido como el diluvio universal en su momento, y que estos estudios y pronósticos astronómicos sabían que realmente en esas épocas prehistóricas y remotas de una anterior civilización prediluviana, y eran conocidos por un grupo de científicos de esta sociedad que terminó anegada por las aguas a nivel global. Actualmente se habla de la última glaciación, prácticamente, digamos en términos generales, de entre 9.000 a 10.000 años atrás, quizás un poco más, en las cuales se nos dice que hubo un enorme deshielo de todo prácticamente la zona del hemisferio norte del planeta, en donde ésta comenzó a derretirse, subieron el nivel de los océanos, prácticamente haciendo desaparecer las costas de muchos continentes actualmente, toda la zona de Canadá, la zona del norte de Norteamérica, actualmente Estados Unidos y otros, estaban cubiertos por una capa de hielo de aproximadamente 1.000 metros de ancho, es decir, prácticamente 1 kilómetro, imagínense eso. Por lo tanto, lo que ocurrió en su momento dado, quizás la caída de un asteroide o de un asteroide que prácticamente comenzó a deshacerse, a desintegrarse y comenzó prácticamente a impactar en diversas partes del globo terráqueo, creó tremenda destrucción. Por eso se observan a los mamuts, entre otros animales prehistóricos, que prácticamente tenían hierba o pasto en sus hocicos y los cuales habían sido prácticamente fulminados ipso facto en el acto de haber estado comiendo, porque así se han encontrado debido a los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos de hace décadas. Esto no es novedad, así como en lugares determinados del planeta donde distintas especies de animales prehistóricos se estaban juntando como para guarecerse, esconderse de esta tremenda catástrofe de origen extraterrestre, es decir, de un bólido celeste que se estrelló o se esparció en distintos puntos del planeta, terminando por destruir una civilización prediluviana. Esto significa, en otras palabras, que estos animales que fueron encontrados de distintas especies no cohabitaban juntos, porque unos eran depredadores y otros, digamos, eran prácticamente las víctimas. Esto se debe a que solamente se habían unido en un lugar determinado para guarecerse por emergencia, por tratar de sobrevivir, pero no ocurrió así. Estos ejemplos existen en diversos tipos de investigaciones que se han realizado ya desde el siglo antepasado, es decir, 1880, 1890, donde se comenzaron a hacer las primeras investigaciones en distintos niveles o estratos geológicos en distintas partes del planeta, principalmente en la zona del hemisferio norte, es decir, Estados Unidos, Canadá, así como también el norte de Europa, Siberia, la actual Rusia. Si bien es cierto que algunas de las teorías de Velikovsky fueron realmente, digamos, salvajes, prácticamente algo que salía de la realidad contemporánea de la comunidad científica, astronómica y de cosmología de esa época, era decir que en Júpiter hubo una explosión interna que creó un bólido celeste que se convirtió después en el planeta Venus y se llegó a instalar en esta zona hasta tener su propia órbita del sistema solar. Eso prácticamente, digamos que rebasó
el vaso de la paciencia de la comunidad científica al ver que este psicoanalista, investigador de mitología comparada y de otras disciplinas que mencionó anteriormente, prácticamente se daba el lujo de decir. Por lo tanto, fue ferozmente atacado, como ya dije hace unos minutos atrás. Sin embargo, aquí hay algo más que nos debe llamar la atención, de cómo este psicoanalista llegó a dar realmente con predicciones que después la tecnología espacial terminó dándole la razón, aunque esto parezca increíble. Immanuel Velikovsky terminó afirmando en su libro Mundos en colisión, publicado originalmente en 1950, que el planeta Venus era mucho más caliente que lo que la astronomía había dicho. Y esto se comprobó 12 años después, cuando se envió el Mariner número 2, el segundo Mariner, a explorar el planeta Venus y confirmar que tenía una temperatura ambiental de 460 grados Celsius, algo que estaba por encima de lo que se pensaba antes de que el Mariner hubiese sido enviado. Y solamente esto lo logró a base de investigaciones de mitología comparada y otros que tenían que ver con la astronomía, la cosmología, y Velikovsky terminó dándose el gusto de saber que después de 12 años y con el avance de la tecnología, su predicción estaba en lo cierto. Así como también otras predicciones. Una de ellas es de que existen campos magnéticos en el sistema solar y alrededor de los planetas. En este caso, Velikovsky hablaba de que Júpiter, este gran planeta enorme de tamaño, que corresponde a la capacidad de 1000 planetas Tierra prácticamente, para que se den una idea, decía que tenía un campo magnético muy poderoso, lo cual fue negado, pero después con el Pioneer o Pionero 5, que fue orbitando el planeta Júpiter y otras partes del sistema solar, se llegó a entender de que los campos magnéticos eran reales. Y esto ocurrió en el año 1960, 10 años después de haber publicado su libro Mundos en colisión en 1950. Lo que estamos viendo a continuación es un pantallazo, un screenshot de una entrevista realizada a mediados de los 60 en color blanco y negro a Immanuel Velikovsky, en las cuales él también decía que en estas investigaciones que él había desarrollado, que las culturas mesoamericanas eran mucho más antiguas de lo que se pensaban. Posteriormente se le tuvo que dar la razón, porque esto fue comprobado sistemáticamente con los análisis arrojados del radiocarbono 14, lo cual le dieron la razón. Y esto significa, amigos, que ninguna de estas informaciones las encontramos que hacen una información comparativa de todas las predicciones y aciertos de Velikovsky en lo que viene a ser el Internet, a menos que uno busque la biografía, las opiniones de otros científicos contemporáneos a Velikovsky que terminaron aceptando, aún así haya tenido errores, el enorme trabajo intelectual que le costó publicar el primer libro de Mundos en colisión. Así que permítanme ahora en este video hacer una parte para mencionar a Mario Sabán. Mario Sabán es un argentino radicado en España que tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y es un escritor e investigador de la Cábala. Es un profesor, conferencista y que ha publicado investigaciones que se han convertido en bestseller. En una de las entrevistas que yo tuve la oportunidad de escuchar y de ver, en las cuales le hacen una pregunta si el planeta puede ser afectado por un meteorito o un asteroide y por lo tanto pues padecer las consecuencias de un impacto de tal magnitud. Y él dijo que sí, porque la humanidad no había estudiado la mecánica del cosmos. Es decir, y esto es algo para entender un poco más. ¿Por qué? Porque nos hemos gastado un presupuesto de trillones de dólares, no de 1.000 millones de dólares o billions como se dice en inglés, sino trillions de trillones de dólares en la industria militar, en la cohetería que tiene que ver con misiles interbalísticos continentales e intercontinentales que prácticamente pueden desaparecer al planeta Tierra varias veces. Y por haber gastado eso, no hemos hecho investigaciones que ahora, en las últimas décadas, han llamado la atención porque se está viendo el paso de meteoritos o asteroides muy cercanos a la órbita del planeta Tierra. Y este peligro está siendo estudiado
por la NASA y otras agencias espaciales como la europea, la china y los rusos para tratar de prevenir o al menos tener una idea de algún asteroide o meteorito que por alguna razón pueda salir de su órbita atraído por el magnetismo de un satélite de un planeta y llegue a impactar la Tierra. Hemos gastado nuestro dinero en ese tipo de armamentos en vez de investigar el cosmos como ha debido de ser. ¿Por qué? Porque volvemos a Velikovsky. Padecemos de una amnesia, tal como escribió en su libro La humanidad en amnesia. Y al tener una amnesia no sabemos qué frágil es nuestro planeta, porque hemos desarrollado un sistema de defensa balístico intercontinental nuclear que prácticamente si un meteorito, un asteroide cae en uno de estos silos atómicos por accidente puede hacer desaparecer gran parte del planeta Tierra, sin hablar de los efectos de la radioactividad que duran siglos. Así pues, el no tener conocimiento y el no saber qué frágil es nuestro planeta, no conocer nuestro pasado o simplemente censurarlo, evitar su investigación, no reconocerlo, porque también la comunidad científica en algunos casos no es tan fácil y proclive de aceptar esto, especialmente debido a la gran confusión y a la falta de información que se difunde con una facilidad increíble a través de las plataformas sociales y que llaman realmente a una ignorancia colectiva de nuestro pasado. Al no utilizar ni conocer realmente, educarnos de lo que viene a ser nuestro pasado, ni conocer los mecanismos de cómo funciona el universo, podemos ser víctimas o de nuestras propias invenciones o también de otro fenómeno extraterrestre que pueda afectar la vida. Y así, Dios no quiera que exista otro ciclo de amnesia universal y después la vida vuelva, la civilización y la cultura se desarrolle y nosotros quedamos como mitos y leyendas. Y eso se lo debemos a Immanuel Velikovsky. Vean sus entrevistas y cómprense sus libros para estar enterados sobre este fascinante tema de civilizaciones desaparecidas, civilizaciones antediluvianas. ¿Existió otra humanidad? Si te ha gustado este video, difúndelo.